Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy con un tema interesante porque es un tema, digamos, en el día, del plato del día, por la situación belicista, la situación de guerra que hay entre Israel e Irán, que es una realidad, está en todas las noticias y actualmente el fuego entre ambos países es fuerte. Pero queremos hablar un poquito acerca de la realidad de este encuentro belicista entre dos naciones que han sido enemigas por hace un buen tiempo. Y el tema de hoy para este programa es Israel, la honda y la piedra de David. Israel, la honda y la piedra de David. Padre, te damos gracias por este programa y te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, y tú quieres bendecir nuestra boca, tú quieres bendecir este mensaje, tú quieres traer, Señor, luz a nuestro entendimiento y también motivarnos, Señor, a la oración por estas naciones en conflicto. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Bueno, es interesante que los asuntos belicistas de las naciones y la política de enfrentamiento, o sea, la confrontación, la violencia, la guerra, no debe ser parte de la agenda de un creyente. Dios es un Dios de paz y eso lo sabemos. Y siempre se debe optar como primera opción por la paz, por tratar usando esas partes en conflicto, las vías diplomáticas y las vías pacíficas, lo más que sea posible. A veces no es posible cuando se tratan las vías diplomáticas y las vías pacíficas, y hay que llegar a asuntos mayores. Pero somos llamados a ser pacificadores. La Biblia nos habla de esto, por supuesto, en relación a lo que de nuestra parte nos concierne. Debemos ser pacificadores. Dios nos llamó a ser pacificadores. Mira lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores que procuran, o sea, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Así que el Señor quiere que realmente seamos pacificadores. Los creyentes debemos tratar de mantener la paz lo más que podamos, ¿verdad? Y si hay que usar vías diplomáticas, vías pacíficas, pues se hace. A veces, por supuesto, sabemos que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo violento, en un mundo corrupto, en un mundo que camina en oscuridad y por lo tanto, en muchas ocasiones Dios ha permitido y Dios permite que existan los gobiernos, existan las autoridades, existan los poderes delegados por Él mismo en cada nación. Y la Biblia nos habla de esto, por ejemplo, en Romanos 13, del 1 al 4, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por supuesto, queremos la paz y queremos la paz en este conflicto terrible. Pero sabemos que Dios permite los gobiernos, ¿verdad?, las autoridades y los poderes delegados por Él para tomar en sus manos el cuidado de las naciones. Porque los gobiernos están para eso, ¿verdad? Los gobiernos, las autoridades están para eso, como veíamos aquí en esta porción que acabamos de leer. Los gobiernos y las autoridades están para proteger a todos los ciudadanos de una nación o de un país ante amenazas, ataques o guerras externas, cualquiera que estos sean y de cualquier parte que ésta se levante. Número 2, también los gobiernos están para mantener la equidad, la justicia y el orden
dentro de una nación equitativamente y justamente. También los gobiernos y las autoridades están para castigar el desorden, la anarquía, la violencia y el desacato a la autoridad que violenta los derechos de los ciudadanos y perturba la paz colectiva y personal. Sabemos, sin embargo, que no siempre esto ocurre por parte de algunos gobiernos. Sabemos que hay regímenes dictatoriales que no actúan según estos parámetros y no les importa el bien colectivo del pueblo ni de su propia nación. Para nosotros los creyentes, ¿verdad? Este sometimiento a las autoridades, que debemos hacerlo, debemos obedecerla, pero no es absoluto y debe hacerse dentro de los límites de la ley de Dios, obedeciendo a Dios, porque es la autoridad suprema por encima de la autoridad delegada, antes que a los hombres, cuando hay un conflicto entre ambos, un conflicto de decisiones entre Dios, la autoridad suprema, y el hombre. Bueno, vamos a dar algunas evidencias o pinceladas históricas ante el conflicto bélico que se está dando entre Israel e Irán. Déjeme decirle para conocimiento, van a ser pinceladas históricas, evidencias. Déjeme decirle que Irán hoy era la antigua Persia, el imperio persa, y en muchas ocasiones estuvo presente en las bendiciones de Israel. Así que es interesante ver esta parte, porque lo que hoy tenemos de gobierno iraní no representa para nada lo que era el pueblo persa o lo que es el pueblo persa, por lo menos en su mayoría. Así que es importante entender que una cosa son los gobiernos y otras los pueblos. El antiguo Persia, ¿verdad? Influyó y tuvo un papel importante en la bendición de la propia nación de Israel. Por ejemplo, cuando Israel fue llevado en cautiverio por el imperio babilónico, que el profeta Jeremías dijo que iban a estar 70 años en cautiverio, del imperio babilónico, el imperio medo-persa tomó el lugar. Y el pueblo de Israel estuvo también bajo la bota dominadora del imperio persa por un tiempo. Pero a diferencia del imperio babilónico, ¿verdad? Sin embargo, el imperio persa permitió cierta autonomía religiosa, permitió, ¿verdad?, que aun cuando los judíos estuvieran bajo su dominio, tuvieran, digamos, una libertad cultural y una libertad religiosa. Es interesante que la Biblia describe un personaje muy importante, el rey Ciro, el rey persa. El rey persa Ciro unificó los medos y los persas y constituyó lo que se conoció como el imperio persa. Los judíos estuvieron, como les dije, bajo ese imperio. Pero qué interesante que Dios usó precisamente un rey persa para emitir un edicto y dar cartas para la liberación de los judíos y que los judíos pudieran ir hasta Israel y reconstruir el templo de Jerusalén que lo habían destruido los babilónicos. Interesante. Regresó Zorobabel, gobernador de Judá, y regresó Josué para esta edificación del templo. Y Dios usó a Ciro, nada más y nada menos que a Ciro, con este edicto, con estas cartas y también con ayuda de recursos para ir a Jerusalén a reedificar el templo. Tremendo. Y también luego más tarde vemos como el propio imperio persa permitió a Esdras y a Nehemías regresar un poco después de Zorobabel y Josué para levantar los muros de la ciudad de Jerusalén y levantar también el culto a Dios y levantar la palabra de Dios, la parte espiritual que había caído también en la nación de Israel. Qué interesante que el profeta Isaías, 150 años antes del nacimiento de Ciro, oigan esto, el profeta Isaías menciona al rey Ciro por nombre, en Isaías 45 del 1 al 7 dice así el profeta Isaías, 150 años antes del nacimiento de este rey, ya Isaías, qué tremendo profeta Isaías, habló de este hombre que Dios iba a utilizar, un persa, para ayudar a la nación de Israel. Dice así dice Jehová a su ungido, a Ciro, y lo llama ungido, al cual tomé yo por su mano derecha
para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierros haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, está hablando de Israel, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, Tejasiro, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Así que Ciro fue un instrumento de Dios de liberación de los judíos y de retorno a su tierra, un persa. ¿Qué acerca de Esther, la reina de Esther, que también vivió bajo el dominio medo-persa y que se casó por la misericordia y la gracia de Dios, nada más y nada menos con Jerjes I Asuero, un rey persa, y cómo Dios a través de ella, siendo judía, pudo intervenir, ¿verdad? Pudo ser diplomática, embajadora de su pueblo, halló gracia ante los ojos de este persa y libró a su pueblo judío de un genocidio colectivo del primer ministro Amán, que quería destruir a la nación judía. Cómo Dios usó a esta mujer de una manera maravillosa, y también a un rey persa, Jerjes I Asuero, para ayudar a la nación judía. ¿Qué acerca también de los famosos magos o sabios del oriente que vinieron desde el eco para traer regalos a Jesús en su nacimiento en Belén? ¿Verdad? Qué hermoso, qué poderoso. ¿Qué dice la Biblia? Que vinieron de Persia. Normalmente venían de Persia porque era donde existían los que se conocían como, en el idioma persa, magus. Magus en el idioma persa eran sabios, era una casta sacerdotal de Persia, eran hombres, ¿verdad?, muy conocedores, muy inteligentes, con mucha sabiduría y que dominaban la astrología, conocedores de las estrellas, y se guiaron por una estrella para llegar hasta el Mesías, rey prometido. Eran persas, posiblemente persas. Qué tremendo, porque en el único idioma en que se conoce como mago, magus o casta sacerdotal de Persia. Qué interesante cómo Dios usó también a estos hombres persas. El día de Pentecostés, ¿qué acerca del día de Pentecostés? Dentro de todas las naciones que estaban presentes como testigos oculares, también estaban los persas, y posiblemente muchos de ellos vinieron también al Señor dentro de los 3,000 que oyeron el mensaje el día de Pentecostés del derramamiento del Espíritu Santo. Qué poderoso. Ahí estaban los persas. Mire lo que dice Hechos 2 del 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y escuchen esto, en primera plana, en primera línea, las naciones que estaban presentes: partos, medos, elamitas, y por ahí continúa hablando de otras naciones que estaban presentes el día de Pentecostés y que luego escucharon el mensaje de Pedro y sus corazones fueron tocados y vinieron al Señor. La antigua Persia, interesante, escuchen bien, la antigua Persia estaba compuesta de 3 pueblos fundamentales: los medos, ¿verdad?, los elamitas y los partos. Medos y elamitas, y ahí estaban presentes el día de Pentecostés los partos, los medos y los elamitas, 3 pueblos que conformaban a los persas.
poderoso. Los persas estaban recibiendo al Señor y estaban recibiendo también, ¿verdad? Y eran testigos oculares del derramamiento del Espíritu, y posiblemente después también ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Bueno, esa era la antigua Persia ayudó mucho a los judíos. Persia estuvo involucrada en el llamamiento del evangelio. Persia fue un instrumento también en las manos del Señor. Por eso hoy debemos orar también por la nación de Persia. Bueno, Persia, en este caso Irán hoy. Irán, por el pueblo, por el pueblo. Muchas veces los pueblos, ¿verdad?, no tienen absolutamente nada que ver con los gobiernos que los dirigen. Muchas veces estos gobiernos son autocráticos, déspotas, terroristas, ¿verdad?, manipulativos, pero no en este caso el pueblo. Muchas veces el pueblo también sufre bajo la bota dominadora de estos sistemas corruptos, sistemas dictatoriales y sistemas terroristas. Bueno, vamos a ver un poquito y continuamos con historia. Persia en 1935 dejó de ser Persia y su nombre cambió a Irán por asuntos internos del país. Su nombre de Persia cambió a Irán, por eso hoy lo conocemos como Irán. Así que su nombre fue cambiado, pero en 1979, escuchen bien, Persia dejó de existir como una nación independiente o libre, ¿verdad? Y fue tomada por los islámicos en 1979 y crearon lo que se conoce hoy como la República Islámica de Irán. República Islámica de Irán. Un régimen que se instaló, un régimen terrorista, un régimen terrible islámico, se instaló y fue dirigido por Ayatollah Khomeini. Así que él fue el que lideró toda esta rebelión y tumbó al gobierno anterior y se levantó la República Islámica de Irán. Esta es una teocracia musulmana religiosa radical. Así que los persas cayeron y pasaron bajo el dominio diabólico y la bota dominadora de los musulmanes. Los persas no eran musulmanes como tal y todos los derechos de los ciudadanos persas han sido violados, ¿verdad? Se les ha obligado a muchos de ellos a convertirse a la fe musulmana. Muchos no lo han hecho. Muchos no lo han hecho, incluso dentro de Irán. En estos momentos su nombre ahora es Irán, antigua Persia. Hay más de 300,000 cristianos en diferentes confesiones evangélicas. Se han cometido crímenes de todo tipo, se han cometido crímenes, masacres y atrocidades de lesa humanidad y se han violado todos los derechos de libertad de expresión, ¿verdad? Se han violado los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos religiosos, porque no solamente hay cristianos, hay otras confesiones religiosas en el país. A las mujeres se les ha impuesto obligatoriamente que deben usar los velos para cubrirse. Hay países musulmanes que no, pero en Irán es obligatorio. Se pueden imaginar ustedes cómo las mujeres son discriminadas, aplastadas, son un objeto más. Los creyentes son perseguidos, se prohíbe la Biblia, escuchen bien, a pesar de esos 300,000 cristianos y otras confesiones religiosas, hay persecución religiosa, no hay libertad religiosa como nosotros la conocemos en los países del occidente o en los países libres. Así que nosotros debemos orar también por los iraníes, por el pueblo iraní debemos orar. Y también que Dios toque de alguna manera por la situación, las confrontaciones que hay en estos momentos a estos países para ver si vienen a un acuerdo, a un convenio, ¿verdad? Y se sientan en la mesa de negociaciones diplomáticamente, porque no queremos muerte, no queremos devastaciones, no queremos, ¿verdad?, enfrentamientos. Queremos que haya una sumisión de la nación iraní, de los gobiernos, para que no continúen con sus proyectos belicistas nucleares. Esto es importante. Este es un pueblo oprimido y explotado, pero que también debemos orar para que sea libre. O si necesitamos que también los iraníes, el pueblo como tal, sea libre. Hay muchos
que se han plegado súbditos al gobierno, pero sabemos que una gran mayoría no quiere el gobierno que en estos momentos está en el poder. Así que el gobierno de la República Islámica de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica apoyan también, escuchen bien, al terrorismo, porque el mismo gobierno y esta Guardia Nacional son terroristas. Esto es un sistema terrorista y ellos proveen todos los recursos, todos los equipos, todas las armas, todo el entrenamiento a los grupos terroristas como Hezbollah en todo el Medio Oriente, que se sabe a niveles internacionales que son grupos terroristas. O sea, esto no es algo que está oculto a los ojos de las naciones a niveles internacionales. A niveles internacionales se sabe que Hezbollah en el Medio Oriente es un grupo terrorista. La Yihad Islámica y Hamas, que han estado en la Franja de Gaza dominando, ¿verdad?, sus propias gentes y teniendo los esclavos a ellos mismos. Así que la Yihad Islámica, que ha usado su propio pueblo como escudo para protegerse ellos detrás de ese pueblo. Los hutíes de Yemen, que han estado atacando a barcos y que atacan, ¿verdad?, de una manera, en una piratería terrible, son terroristas también. Y el sistema diabólico, la República Islámica de Irán, los ha estado apoyando y les provee las armas, les provee los recursos y el entrenamiento. Han apoyado también otros grupos terroristas, como muchos de los kurdos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos grupos terroristas, todos los grupos terroristas, ¿verdad?, han sido entrenados, reciben los recursos, reciben armamentismo, reciben equipos de Irán. Esto no es algo oculto. El gobierno iraní ha declarado en muchísimas ocasiones, públicamente, esto no es escondido, que desea desaparecer del mapa a Israel. Odian a Estados Unidos e Israel y lo llaman a Estados Unidos el gran Satanás y a Israel el pequeño Satanás, y ellos dicen que hay que exterminarlos. Por lo tanto, ellos han comenzado, y hace mucho tiempo están en el desarrollo, en el equipamiento, ¿verdad?, en el desarrollo del uranio, que se sabe que es con fines de bombas nucleares y de armamento nucleares. En muchas ocasiones ellos han atacado a Israel directa o indirectamente a través de grupos terroristas. Han estado desarrollando, como les dije, uranio, no con fines de salud, ¿verdad? No en el sentido nuclear, con fines de salud u otro sentido, no. Eso se sabe porque está en manos de un sistema terrorista, un sistema, ¿verdad?, autocrático, dominador, y que no tiene compasión alguna ni por su propio pueblo. Así que han estado desarrollando uranio con fines armamentísticos y bombas nucleares de exterminio masivo. Ellos lo han declarado una y otra vez, y lo vuelvo a repetir: quieren desaparecer a Israel del mapa. Y ellos ven a Israel como el gran opositor para la expansión islámica, que es parte de su agenda, como una nación independiente y democrática que ellos no han podido dominar. Porque si vamos a hablar la verdad, Israel es el único país democrático en todo el Medio Oriente. Todos los países que rodean a Israel tienen gobiernos muchas veces, ¿verdad?, manipulativos, autocráticos, y como en este caso, un sistema terrorista, ¿Por qué ese odio desmedido de Irán a Israel? Ese acoso, ese desafío constante contra una nación pequeña que vive en paz, que esgrime democracia y que no está desafiando a otro, ni tratando de ganar hegemonía sobre ellos, ni robarle nada económicamente. Israel es un país suficiente, un país que ha desarrollado tecnologías impresionantes en todas las esferas científicas, biológicas, ¿verdad?, de tecnologías. No necesita ir a robarle ni a tomar la hegemonía de ningún país. Es más, Irán tiene cosas que el mismo Israel no tiene, como abundancia de petróleo, por ejemplo. La explicación es bien clara, hermano. ¿Por qué ese odio desmedido? Porque no es un asunto solamente entre naciones, es una lucha del bien y del mal, una lucha de las tinieblas y la luz, del mundo espiritual, de la oscuridad y la maldad, de Satanás
contra Dios mismo, porque de la nación de Israel, y lo tenemos que decir, vinieron las promesas, vino la palabra maravillosa de Dios para todas las naciones, no solo para los judíos, sino también para los gentiles, incluyéndolos a ellos. ¿Verdad? La bendición del Mesías, un Salvador, porque todo aquel que en él cree puede ser salvo. O sea, es un Mesías para todos, es lo que hay que recibirlo, por supuesto. Y la esperanza escatológica también para todas las naciones. Vida eterna para aquellos que le reciben, sin distinción de persona, porque se ha roto el muro de separación entre las naciones, entre judíos y griegos, paganos, ¿verdad? Y judíos, entre libres y esclavos, entre hombres y mujeres. Ya no hay diferenciación. El evangelio es para todos, pero por supuesto sabemos que no todos lo reciben. Jesús le dijo también a la mujer samaritana algo interesante, aunque es para todos, aunque su alcance es para todos. Muy claro, Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, pero la salvación vendría de los judíos. Por eso es que odian mucho, porque ahí está la simiente de Abraham para bendecir a todas las naciones. Es importante que entendamos esto. Dios está con Israel y siempre ha estado con Israel. Por eso debemos pedir por la paz, como dice el Salmo 122:6, pedir por la paz de Jerusalén, y serán prosperados todos los que te aman. Es una promesa del Señor y un mandamiento. Bendigan a Israel, busquen y oren la paz de Israel, porque en esa paz nosotros también somos bendecidos, Serán prosperados todos los que aman a Israel. Así que Dios está con Israel. Recordemos la historia de David con su honda y sus 5 piedras y el gigante Goliat filisteo, el pequeño David. Bueno, la población, comparación entre Israel e Irán. La población de Israel tiene solo 10 millones de habitantes, mientras que Irán tiene más de 90 millones de habitantes, 10 veces más que la población de Israel. Miren la comparación, un David y un gigante filisteo. El tamaño geográfico, miren, Irán es 75 veces mayor que Israel. Israel es extremadamente pequeño en comparación geográficamente en tamaño con Irán. Irán tiene recursos que incluso Israel no lo tiene, como les decía, acerca del petróleo. Sin embargo, es ese pequeño David que toma la honda y la piedra para enfrentarse a un gigante Goliat, pero que el Señor, ¿verdad? El Señor es la fortaleza de Israel, el Señor es el ayudador de Israel. Bueno, conocemos la historia tremenda de David y Goliat, cuando sale un gigante, un hombre bien alto, bien fornido del ejército filisteo a desafiar al ejército de Dios, y dice que era un paladín, y tenía 6 codos y un palmo y vestía todo armado, y viene para desafiar al ejército de Dios, a Israel. Y dice allí, esto se encuentra en 1 Samuel 17, en el versículo 8, y se paró este paladín, este gigante Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Un desafío. Y así ha sido lo que ha hecho el país de Irán, el gobierno de Irán. Un desafío constante a la nación de Israel, como este gigante filisteo, desafiando al pequeño David, que no es tan pequeño porque tiene el Señor con él, no es tan pequeño porque Dios está con él. No importa si es pequeño en población, no importa si es pequeño geográficamente, no importa si quizá no tiene el recurso, por ejemplo, del petróleo como lo tiene Irán, pero tiene al Señor
con él, tiene al Señor con él. Es interesante que ante el desafío constante de Irán, lo voy a borrar del mapa a Israel, o los vamos a borrar del mapa, es lo que dice Irán, el gobierno de Irán, a través de su ayatolá, su líder general. Han estado desafiando a la nación de Israel y han estado desarrollando el uranio con fines armamentísticos y con fines nucleares. Una bomba en las manos de un país, una bomba atómica y una bomba nuclear en este caso, en manos de terroristas es extremadamente peligroso. Porque ellos no tienen control, ellos no le importan las poblaciones civiles, no le importa matar a inocentes, ellos no le importa. Es más, los terroristas ponen a su propia gente bombas en los cuerpos para ser explotados porque están adorando a Alá y van a recibir recompensas de Alá. Así que Israel, ¿verdad? Se preparó en una operación militar con una estrategia militar contra este coloso terrorista que está bravuconeando y desafiando al ejército de Dios, al pueblo de Israel. Y esta preparación, esta operación militar se conoce como Ankelavi, el león que se levanta o el león en ascenso, es lo que significa esta operación militar, el león, porque el león de la tribu de Judá está con Israel. Así que en Números 23, 24 al 26, mira lo que dice, y ellos lo tomaron de esta porción, Ankelavi, ¿verdad? El león que se levanta o el león en ascenso. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Ante la provocación constante, el desarrollo de armas nucleares para destruirlo, Israel en una estrategia militar atacó primero defensivamente, sí, porque si ellos logran desarrollar esa arma nuclear, sus planes son barrer, destruir. Así que estratégicamente, ¿verdad? Israel, como David tomó la onda y tomó la piedra, ¿verdad? Ante un ejército armado, tomó la piedra. Por cierto que hay un misil que se llama la onda de David dentro de la nación de Israel. Israel en una estrategia militar atacó primero a casi todas las bases, facilidades y laboratorios de desarrollo nuclear y desarrollo del uranio, de bombas nucleares y misiles balísticos. Ellos, en cambio, ¿verdad? Atacaron a Israel, a poblaciones civiles e inocentes. A ellos no les importa. El problema de ellos es crear temor. Israel atacó a los centros militares que pueden ser usados en su contra. Ellos no tienen escrúpulos. Ellos mataron a poblaciones civiles e inocentes. Incluso recientemente atacaron también hasta un hospital. Así que este gigante venía, aquel filisteo, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, dice, desafiando continuamente para amedrentar, para aterrorizar a la nación de Israel. Muy importante, porque así han estado el gobierno iraní desafiando, amenazando continuamente a Israel. Continuamente los tratan de socavar directa o indirectamente a través de grupos terroristas, estos grupos que mencionamos, para destruir internamente a Israel. Así que se prepara este maravilloso David. Dice en el 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Vemos después que sus propios hermanos critican a David, como hoy en día muchos critican a Israel. Muchos dicen, pero Israel, y le buscan todo tipo de cosas. Hay un espíritu antisemítico en el mundo. Aún permanece ese espíritu antijudío, ¿verdad?, contra la nación de Israel.
Pero llegó David, ¿verdad? Y dice que le dijo a Saúl: este incircunciso filisteo será como uno de ellos, como el oso, como los leones que yo he destruido anteriormente, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y en el versículo 37 añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Por supuesto, la nación de Israel ha sido librada en muchas ocasiones, ¿verdad?, de espíritus antidios, de golpes terroristas. Incluso pasó muy tristemente la época nazista y salió victoriosa levantándose la nación en 1948. Y en el versículo 40, ya para terminar: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tomó su honda en su mano. ¿Sabían ustedes que el sistema sofisticado de defensa de Israel incluye el domo de hierro que detiene los misiles, un antimisil, y la honda de David? Poderoso. La honda de David, así le pusieron ellos. Dice que el filisteo tuvo en poco a David, pero en el 45 dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Así ha hecho el Señor con la guerra de los 6 días, etcétera, 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 liberando a Israel. Dice que aconteció que cuando el filisteo vino, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo, lo mató, ¿verdad? Corrió después a donde estaba el filisteo, le tomó la espada, la sacó, lo acabó de matar con su propia espada y le cortó con ella la cabeza. Oh, queridos hermanos, oh sí, el Señor pelea por su pueblo. Oremos por Israel, oremos que al final haya paz, porque queremos la paz, no queremos la guerra. La guerra siempre trae dolor de ambas partes. Oremos por Israel, pero también oremos por el pueblo iraní. No, oremos por el pueblo iraní, ¿verdad? Que quizás ellos también quieren ser libres, y creo que quieran ser libres. La mayoría quiere quitarse la bota dominadora terrorista de esta República Islámica de Irán, de estos cuerpos terroristas y este sistema opresor. Oremos, queridos hermanos, porque recuerden: pedid por la paz de Jerusalén y serán prosperados todos los que te aman. Bendigamos a Israel, porque la bendición de Israel también es importante, ¿verdad? Dice que benditos los que te bendigan y malditos los que maldigan también a Israel. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones. Con la doctora María Caridad, Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando